hablando al 100% propiedad horizontal. Hola, les envío un abrazo virtual desde lo más profundo de mi corazón. Quiero demostrarles el cariño que les tengo y los invito para que se queden estos cortos minutos en este espacio hasta el final y compartamos este video porque muchas personas pueden necesitar esta información. Quiero enseñarles cómo pedir un abogado para que los represente en un proceso cuando no tenemos el dinero o la plata para sufragar los gastos propios que demandan los honorarios del abogado, sin abusar de esta figura, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo solicitarle al juez antes de colocar la demanda o en el transcurso de la demanda o cuando me demandan que me nombre un abogado y que me exima de ciertos pagos propios del proceso? La figura se llama el amparo de pobreza. Entonces lo primero que tengo que decirle es que hay unos fundamentos constitucionales. En la Constitución Política de Colombia, la primera parte, recordemos que habla de los derechos fundamentales inherentes a la persona. En el artículo 13 establece como un derecho fundamental el derecho a la igualdad. Pero no es solamente dejarlo allí en la norma, sino que el derecho a la igualdad es la oportunidad que tienen las personas en estar en igualdad de condiciones, incluso en un proceso judicial. Y más adelante, en el artículo 29 de la Constitución Política, establece como un derecho fundamental el debido proceso. Y el debido proceso tiene que ver con el derecho a la defensa. Por lo tanto, estos artículos que constituyen derechos fundamentales, en la misma Constitución fueron ampliados en el artículo 229, que establece el derecho a acceder a la administración de justicia. O sea, tenemos unos fundamentos de tipo constitucional que generaron una figura que nosotros denominamos amparo de pobreza, no estigmatizando con el nombre. No piensen que es que decir amparo de pobreza es como estigmatizar, no. Amparo de pobreza significa aquella figura jurídica por medio de la cual le podemos solicitarle a un juez de la República que nos conceda un abogado. Antes incluso de colocar la demanda, podemos presentarle un escrito al juez solicitándole que nos conceda un abogado para que presente la demanda, o en el transcurso de la demanda para que nos represente como parte demandante, o cuando se es demandado o emplazado para que nos represente como demandante. Esto fue reglamentado por el artículo 151 al 158 del Código General del Proceso. Recordemos que el Código General del Proceso es la ley 1564 del 2012, pero la figura no es nueva. La figura también la traía el Código de Procedimiento Civil antiguo, por allá en el artículo 161. Sin embargo, la norma vigente del artículo 151 al 158 establece, si revisamos el artículo 151, que dice que cualquier persona puede solicitar el amparo de pobreza. Entonces quiero que subrayemos eso de cualquier persona, porque es que ahí no dice solo las personas naturales. La jurisprudencia ha venido acogiendo el tema de que el amparo de pobreza también puede ser concedido a las personas jurídicas. Y a las personas jurídicas le puede ser concedido cuando sea eminente que, si no cuenta con los recursos y se coloca en peligro la existencia económica de la empresa o de esa persona jurídica, puede acudir a esta figura. Hay sentencias de la Corte Suprema, del mismo Consejo de Estado al respecto, protegiendo o amparando estos derechos de las personas jurídicas, en las cuales pueden acceder también al amparo de pobreza. Quienes tengan duda al respecto y quieran contar con estas sentencias, pues solamente tienen que escribirme a mis números telefónicos, que pues yo se las voy a facilitar. Entonces, bien sea a la persona natural o a la persona jurídica, se puede hacer como uso de esta figura del amparo de pobreza. ¿Quiénes? Pero de todas maneras toca declarar bajo la gravedad del juramento que son las personas con las que no cuentan con los recursos para poder sufragar un proceso, para poder sufragar los honorarios del abogado y los gastos propios del proceso, y toca declararlo bajo juramento. Por eso tampoco se puede abusar de esta figura, porque cuando yo estoy declarando bajo juramento en un proceso judicial, y si realmente utilizo esta medida sin tener razón, pues voy a cometer una falsedad, pero también voy a cometer un fraude procesal, porque estoy engañando a un juez. O sea,
No hay que abusar de la medida, es de verdad para las personas que la necesiten, porque si no voy a tener implicaciones penales. Es más, si me niegan la medida, la contraparte se da cuenta que yo estoy alegando amparo de pobreza y le demuestra al juez que no estoy como en la situación de debilidad o que estoy bajo juramento argumentándole al juez que no cuento con los recursos, cuando sí cuento con los recursos, que tengo bienes, y el juez se da cuenta, entonces sanciona con un salario mínimo legal mensual vigente, pero además tiene las implicaciones penales. Entonces, el artículo 151 dice que lo puede solicitar la persona que no tiene los medios económicos, aparte o que pueda afectar su subsistencia, o sea, lo mínimo para comer, su mínimo vital, y adicionalmente a las personas a las cuales se les debe alimentos. O sea, estas personas pueden hacer uso del amparo de pobreza. ¿Cómo se hace uso del amparo de pobreza? Se puede presentar un escrito antes de colocar la demanda, pero eso sí, ante el juez que corresponde. Si yo voy a pedir en un proceso laboral, un tema laboral, pues voy a presentarlo ante los jueces laborales. Si es un tema que tiene que ver con el derecho de familia, con alimentos, ante un juez de familia. Si es un tema civil, ante un juez civil. Yo puedo solicitarle que me nombre un abogado que me represente en el amparo de pobreza para que coloque la demanda en debida forma, porque es que usted no sabe hacer una demanda con todas las técnicas. Entonces quiero hablar también de que es que hay funcionarios administrativos que tienen funciones jurisdiccionales de manera excepcional. La ley se los otorgó, por ejemplo, las superintendencias. La Superintendencia de Industria y Comercio, en esos temas que he hablado de protección a derechos al consumidor, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades. O sea, las superintendencias también tienen funciones jurisdiccionales, los comisarios, los inspectores. Entonces, ellos cuando actúan con funciones jurisdiccionales, lo no regulado, ojo, por la ley especial, se rige por principio general del derecho, por las leyes civiles, o sea, por el Código General del Proceso. Entonces, es procedente solicitar el amparo de pobreza por analogía de la ley. Se presenta en un escrito ante el juez competente, o si ya me notificaron la demanda y yo voy a ser el demandado, con la contestación de la demanda puedo pedir el amparo de pobreza. El requisito: demostrar que no cuento con los medios, declarar bajo juramento que no cuento. Yo les aconsejo, no porque la norma lo establezca, el artículo 151 no lo dice, pero sí a llegarle las pruebas al juez. Por ejemplo, que estoy en el CISBEN 1 y 2, que me encuentro en un estado de situación de debilidad, una enfermedad muy grave, que no tengo los medios para suplir los gastos de un proceso. Entonces le anexo todas las pruebas. Si soy el demandante, lo mismo. Entonces el demandante con la demanda, y el juez va a decidir el amparo de pobreza cuando admita la demanda, o incluso puede antes de la demanda, como les expliqué. El demandado, cuando necesita que lo representen, pues con la contestación de la demanda. Ahora, si no tengo los argumentos jurídicos para contestar la demanda, mire que la norma establece que si yo solicito el amparo de pobreza, suspende los términos de contestación de la demanda, incluso suspende los términos de caducidad cuando voy a presentar una demanda y se me va a cumplir el término hasta por 30 días. O sea, el amparo de pobreza es una figura que se debe presentar por un escrito separado, y la idea es decirle al juez que no cuento con los medios, que me nombre un abogado. El abogado que se nombre bajo esta figura, que es cualquiera de los colegas, cualquiera de los abogados, está en la obligación de aceptar representar a una persona por amparo de pobreza. Incluso estamos en la obligación nosotros como abogados de representar hasta 5 personas. En el momento que se nos notifique para que representemos una persona como amparo de pobreza, tenemos 3 días para rechazar. Por ejemplo, cuando se cuenta ya con muchos amparos de pobreza que se están representando, entonces se le manifiesta al juez y se le prueba, pero toca informarle al juez, porque si no se le informa al juez y no se cumple con los deberes, cuyos deberes como abogado de pobreza son iguales a los de un curador al ítem, si no se cumple con esos deberes, pues vamos a tener unas consecuencias de carácter disciplinarios, excluidos de las listas de abogados, unas multas de 5 a 10 salarios mínimos. Entonces toca tener mucho cuidado con este tema, porque los abogados estamos obligados a cumplir con esta función social. Y como les dije a ustedes, no hay que aprovecharse esta figura, porque si ustedes tienen los medios y utilizan esta figura, pueden cometer un fraude procesal.
Adicionalmente, dentro de esta figura, después de que se es nombrado un abogado bajo el amparo de pobreza y se consigue un éxito en el proceso y se consigue una prestación económica, o sea, la persona que estamos representando bajo el amparo de pobreza consigue ganar la demanda y consigue una contraprestación de carácter económico, el abogado puede cobrar, y así lo establece la figura del amparo de pobreza, hasta el 20% de lo que se haya conseguido. En los procesos declarativos, en los procesos ejecutivos, el 10%. No obstante, el juez puede tasar lo que nosotros denominamos agencias del derecho, los honorarios de los abogados. El amparo de pobreza también exime de pagar las costas procesales, las agencias de derecho de la contraparte, los aranceles judiciales, aquellos gastos propios del proceso, y los pagará al final la parte vencida, quien resulte vencida dentro del proceso, pero se le eximirá a quien se le concedió el amparo de pobreza. Entonces no hay que abusar de esta figura del amparo de pobreza, pero es una figura que pueden utilizar muchas personas que las demandan y dicen, uy, Dios mío, ¿qué hago? No tengo los recursos propios para contestar la demanda. Entonces, oiga, yo vi en un video de José Luis que puedo presentarle un escrito al juez que me notificó la demanda y decirle, señor juez, referencia, proceso tal, solicitud de amparo de pobreza, en los términos que consagra el artículo 151 al 158 del Código General del Proceso, me permito solicitar, se me conceda amparo de pobreza, se me nombre un abogado y que me represente dentro del proceso y se me eximan de los gastos. Señor juez, téngase en cuenta que no cuento con los medios y que de gastarme un dinero que no cuento, coloco en peligro mi subsistencia y la de mi familia. Declaro esto bajo la gravedad del juramento, y le han hecho unas pruebas, se firma y se le radica al juzgado. Toca estar atento, porque si le, ojo, pilas, si le llegan a denegar esta solicitud de amparo de pobreza, después resultan multándolos con un salario mínimo legal mensual. Entonces, estar atentos a cuando entra al despacho esta solicitud, cuando se la resuelven, porque si llegan a negársela, pues ustedes tienen que hacer uso de los recursos de ley para insistir y anexar las pruebas o mirar a ver por qué el juez se la denegó. Pero ojo, en los procesos de única instancia recordemos que solamente cabe el recurso de reposición en aquellos procesos que no pasan de 40 salarios mínimos, pero no podemos abusar de la figura del amparo de pobreza. Espero haberles enseñado para defenderse, y ojo, se puede hacer uso incluso antes de instaurar la demanda, o se puede hacer uso en el transcurso, en cualquier momento de la demanda, de esta figura que permite el acceso seguro, eficaz, el derecho a la defensa, a la administración de justicia. Nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga. Recuerde que siempre estoy atento para servirles lo que sea. Los invito para que sigan compartiendo estos videos. Mire que a muchas personas les puede servir esta información, a quien no. Entonces los invito, nos vemos el otro fin de semana. Dios los bendiga, los quiero en el corazón y en el cariño de siempre. Chao.